Durante la boda de mi hijo, la novia de repente me espetó. Lárgate de aquí y no vuelvas. No eres bienvenido aquí. Yo solo sonreí y dije, de acuerdo, pero no me iré solo. Su sonrisa engreída se desvaneció cuando vio quién venía conmigo. Perdió el control. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Estaba dibujando patrones de drenaje para la esquina sureste cuando sonó el timbre. Las tardes de marzo en la ciudad solían significar paz. La vida de jubilado por fin me ofrecía lo que 40 años de fechas límite nunca me dieron. Tiempo para pensar. Tiempo para planificar jardines en lugar de edificios. El timbre sonó de nuevo. Insistente. Rafael estaba en mi porche, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Una mujer que nunca había visto estaba a su lado, con la mano apoyada en el brazo de él con estudiada naturalidad. Papá, estamos comprometidos. Las palabras de mi hijo se precipitaron antes de que pudiera invitarlos a pasar. Quería que la conocieras de inmediato. Ese, de inmediato, fue lo primero que me extrañó. Ninguna llamada telefónica. Ninguna presentación gradual. Solo esta súbita aparición. Como si presumiera de un coche que había comprado por impulso. Adelante. Pasen, logré decir, haciéndome a un lado. Esto es inesperado. Lo sé. Lo sé. Rafael casi vibraba de energía nerviosa mientras entraban. Pero cuando lo sabes, ¿verdad? La mujer extendió su mano. Celeste Morgan. He oído mucho sobre usted, señor Boyd. Rafael dice que usted diseñó la mitad de los edificios notables de la ciudad. Su agarre era firme, seguro. Su manicura era cara, francesa, reciente. Notables, es generoso, repliqué. Funcionales es más exacto. Por favor, llámeme Damián. Y puede tutearme. Ella sonrió e inmediatamente comenzó a catalogar mi vestíbulo. Sus ojos recorrieron las molduras originales del techo. Se detuvieron en la barandilla de nogal. Calcularon dimensiones con lo que parecía una evaluación profesional. Esta artesanía es extraordinaria. Ya no se ve esta calidad. Construida en 1923, dije, observándola absorber la información como quien valora un inventario. Pasamos a la sala de estar. Les ofrecí un cafecito. Y aceptaron. Mientras lo preparaba en la cocina, podía oír a Celeste preguntarle a Rafael sobre los metros cuadrados, los límites de la propiedad, los patrones de desarrollo del vecindario. Su voz tenía ese tono suave y profesional que yo reconocía de años de reuniones con contratistas, gente que medía el valor antes de apreciar la belleza. Bueno, dije, volviendo con la bandeja, cuéntenme cómo se conocieron. Rafael se lanzó a la historia con demasiado entusiasmo. Un evento de networking, una conexión de la industria. Ella estaba asesorando a una firma de bienes raíces de lujo. Él estaba presentando sobre desarrollo sostenible. Sus miradas se cruzaron en la sala de conferencias. Muy cinematográfico. Celeste complementó con detalles precisos. Trabajo principalmente con clientes de alto patrimonio, carteras de propiedades, estrategias de inversión, transiciones de patrimonio. Dijo, alto patrimonio 3 veces en 5 minutos. Cuando conocí a Rafael, me impresionó su pasión por el desarrollo ético. Tanta gente en nuestra industria solo persigue el beneficio. ¿Y tu familia? Pregunté. ¿Dónde están? Ella desvió la pregunta con elegancia. Originaria de otra ciudad del norte, pero no éramos cercanos. Prefiero mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Rafael me ha contado historias maravillosas sobre usted. Sin embargo, arquitecto jubilado, viudo, construyó esta hermosa casa. Está claro que heredó su talento de usted. El cumplido sonó ensayado. Bebí un sorbo de mi café y no dije nada. De hecho, dijo Rafael, sacando papeles de su bolso de mensajero, Celeste sugirió algo que creo que demuestra una verdadera madurez. Un acuerdo prenupcial para la transparencia y la protección mutua. Me entregó el documento como si fuera una prueba de su virtud. Me puse lentamente las gafas de leer, ganando tiempo para procesar este acontecimiento. El contrato era grueso, 20 páginas de lenguaje legal. Esto es exhaustivo, dije. Mi abogado lo redactó, explicó Celeste. Creo en la protección de ambas partes. El matrimonio es una sociedad, pero las sociedades inteligentes tienen términos claros.
¿No está de acuerdo, Damián? Hojeé las páginas. Cláusula 7. Todos los bienes familiares adquiridos durante el matrimonio están sujetos a división equitativa. Bienes familiares, no bienes matrimoniales. Familiares. Cláusula 12. La herencia recibida durante el matrimonio se convierte en propiedad conyugal después de un año. ¿Ha tenido Rafael una revisión legal independiente? Pregunté. Papá, es justo. Celeste no. Estoy seguro, interrumpí gentilmente. Es solo la práctica habitual, hijo. Cualquier contrato importante merece dos perspectivas. Rafael pareció herido. Celeste le tocó el brazo, redirigiendo su atención con una sutil presión. ¿Le gustaría ver el resto de la casa? Me preguntó. Me fascina la arquitectura de esta época. Recorrimos las habitaciones. Ella fotografió las molduras del techo, supuestamente para inspirarse, pero sus ángulos capturaban más que detalles decorativos. En el dormitorio principal, se detuvo junto a la ventana que daba al jardín. «¿Qué casa tan grande para una sola persona?», observó. ¿Ha considerado lo que pasará con ella eventualmente? La pregunta aterrizó con un peso calculado. Falta mucho para eventualmente, repliqué. Por supuesto, sonrió. Solo quería decir que la planificación patrimonial es crucial. Rafael mencionó que usted no ha actualizado su testamento recientemente. ¿Ah? ¿Sí? Mi tono se enfrió. Es un asunto privado entre padre e hijo. Ella retrocedió con gracia profesional. Las familias deberían discutir estas cosas abiertamente. Previene malentendidos más tarde. Prefiero prevenir malentendidos ahora. De vuelta abajo, Rafael miró su reloj. Deberíamos irnos. Tenemos una reserva a las 6. En la puerta, Celeste me abrazó con una calidez calculada. Cuidaré muy bien de él, susurró contra mi hombro. Y estoy tan contenta de que vayamos a ser familia. El énfasis en familia sonó posesivo. Después de que se fueran, me quedé en el umbral sosteniendo el acuerdo prenupcial. Pequeños detalles se acumulaban en mi mente, como defectos estructurales durante una inspección. El brazalete de diamantes que llevaba, 3 quilates como mínimo, valía más de 6 meses de salario de consultora. Un bolso de diseñador. Conocimiento de la ley de sucesiones que excedía el interés casual. Preguntas sobre mi testamento antes que preguntas sobre mis comidas favoritas o pasatiempos. Caminé a mi estudio, extendí el contrato sobre mi escritorio y comencé a tomar notas. Rodeé la cláusula 12, subrayé la cláusula 7. En el margen, escribí una palabra. ¿Por qué? Las semanas posteriores a su visita transcurrieron con una normalidad sofocante. Rafael llamaba regularmente. Cada conversación derivaba hacia los planes de la boda, lugares, listas de invitados, esquemas de color. Yo respondía con el entusiasmo apropiado. Hacía las preguntas apropiadas. Interpretaba el papel de padre comprensivo. El contrato prenupcial seguía en el cajón de mi estudio. 2 veces. Rafael preguntó si lo había revisado a fondo. 2 veces. Lo evadí, diciendo que seguía leyendo los detalles. La verdad era que lo había leído 17 veces. Cada lectura revelaba nuevas preocupaciones enterradas en el lenguaje legal. Pero las preocupaciones no eran pruebas. Eran solo instintos, y los instintos no convencen a hijos cegados por el enamoramiento. Mediados de abril llegó con una calidez inusual. Mi antiguo colega, Roberto Chen, llamó para vernos para almorzar en el centro. Quería consejos sobre la planificación de la jubilación, la transición de la práctica activa al trabajo de consultoría. Acepté. El restaurante que eligió, Salón Cascada, ocupaba un almacén renovado en una zona de moda. Llegué 15 minutos antes, mi costumbre de décadas de reuniones con clientes. La anfitriona me sentó en una mesa cerca de la ventana. Buena luz natural. Revisé el menú, preguntándome si Roberto llegaría tarde como de costumbre, cuando un movimiento al otro lado del restaurante captó mi atención. Levanté la vista y me quedé completamente inmóvil. Celeste estaba sentada en una mesa de la esquina, parcialmente oculta por una columna decorativa. Un hombre con un traje caro estaba sentado frente a ella. 40 y pocos años, cabello oscuro, postura segura. Su lenguaje corporal gritaba intimidad. Ella se inclinaba cerca, su mano cubriendo la de él sobre la mesa.
El pulgar de él acariciaba la muñeca de ella con familiaridad. Mi primer instinto fue levantarme, marchar hacia allí, exigir una explicación. Mi mano estaba a medio camino de empujar la silla cuando 40 años de disciplina arquitectónica se impusieron a la emoción. ¿Enfrentarla ahora con qué? ¿Por almorzar con alguien? Tendría una explicación lista. Reunión de negocios. Un viejo amigo. Inocente coincidencia. Necesitaba más que una sola observación. Necesitaba un patrón. Llamé al mesero. ¿Podría cambiarme a esa mesa de allí? Señalé un lugar donde una planta en maceta proporcionaría un ocultamiento parcial. Mejor iluminación para mis papeles de trabajo. Desde mi nueva posición, tenía una línea de visión clara que ellos no podían detectar. Saqué mi teléfono, fingí revisar mensajes y activé la cámara. A través del foliage, le tomé foto. Durante 20 minutos, observé con la atención al detalle que una vez apliqué a la revisión de planos, catalogando cada gesto, sus dedos trazando el antebrazo de él, la mano de él tocando brevemente la mejilla de ella, la forma en que compartían un postre con un solo tenedor, riendo de algún chiste privado. Cuando el mesero trajo la cuenta, el hombre pagó sin dudarlo. Una botella de vino cara, múltiples platos visibles en la cuenta incluso desde mi distancia. Estaban cómodos juntos, practicados. Esto no era una primera cita o una segunda reunión. Esto era una relación establecida. Cuando se prepararon para irse, ella besó su mejilla y se demoró allí, sus labios cerca de su oído. Él susurró algo que la hizo reír. No la risa educada que había usado en mi sala, sino algo genuino y desenfadado. Salieron por separado, una precaución profesional que sugería que entendían la necesidad de esconderse. Esperé 5 minutos completos. Pagué mi propia cuenta rápidamente con efectivo y lo seguí al área de estacionamiento. El hombre subió a un sedán Mercedes negro. Lo fotografié, capturando la matrícula claramente. Roberto Chen llegó 20 minutos tarde, con profusas disculpas por el tráfico. Apenas registré nuestra conversación durante el almuerzo. Mi mente analizaba implicaciones, posibilidades, estrategias. Después de terminar, conduje directamente a la oficina de Felipe Torres, un periodista que conocía desde hacía 20 años a través de redes de la Cámara de Comercio. Felipe, necesito un favor, dije. Uno discreto. Él levantó la vista de su computadora. Discreto usualmente significa problemas. Solo información. De una matrícula a un nombre. Estudió mi expresión. ¿Problemas legales? Problemas familiares. Necesito saber quién es alguien antes de tomar decisiones. Felipe se reclinó en su silla. ¿Recuerdas cuando necesitaba la evaluación de un arquitecto antes de comprar esa casa en la colina? Encontraste esos problemas de cimientos. Probablemente me ahorraste $50,000. Lo recuerdo. Considera que estamos a mano. Tomó el número de matrícula que había anotado. 30 minutos y 2 llamadas telefónicas después, tenía la información. Daniel Kraus, agente inmobiliario en propiedades Premier del Noroeste. Se especializa en fincas de lujo. Más de $2 millones. Busqué a Daniel en línea mientras aún estaba en la oficina de Felipe. Encontré su perfil profesional con fotografía, el mismo hombre del restaurante. Coincidencia confirmada. Ahora necesitaba profundidad. Investigué investigadores privados esa noche. Seleccioné a Marcos Vega basándome en su especialidad. Casos de fraude financiero e infidelidad. Su oficina ocupaba una modesta suite en el centro. El propio Vega era anodino. 40 y tantos años. Complexión media. Rostro olvidable. Perfecto para el trabajo de vigilancia. Le expliqué la situación concisamente. La prometida de mi hijo. Un acuerdo prenupcial sospechoso. Un almuerzo íntimo con otro hombre. Necesito que se investigue su historial, particularmente su historial romántico y sus patrones financieros. Vega cotizó sus tarifas sin emoción. $150 por hora más gastos. Lo que sea necesario, dije. Quiero un informe completo. Hizo una pregunta. Si encuentro lo que teme que encontraré, ¿qué hará? Lo miré fijamente a los ojos. Proteger a mi hijo. Él asintió y tomó mi cheque de anticipo. 2 semanas. Seré minucioso. Esas 2 semanas se alargaron como 2 meses. Mantuve una fachada normal con Rafael.
Reanudamos las cenas semanales. Las discusiones sobre la planificación de la boda continuaron. Celeste se unió 2 veces, interpretando su papel perfectamente. Cariñosa con Rafael, respetuosa conmigo, pidiéndome mi opinión sobre los detalles de la ceremonia. Cada vez yo sonreía, ofrecía sugerencias, la observaba con una nueva comprensión. Era buena, realmente buena. Si no la hubiera visto con Daniel, podría haberme creído la actuación, pero la había visto. Y ahora estaba esperando la prueba. Vega llamó el 2 de mayo. El informe está listo. Querrá privacidad cuando lo lea. Nos reunimos en su oficina. La carpeta que me entregó era gruesa, al menos 60 páginas. Costó un poco de trabajo, dijo Vega, pero el patrón es claro. Ha hecho esto antes. 2 veces. Abrí la carpeta y comencé a leer. Certificado de matrimonio de 2019. Celeste Morgan con Jaime Blanco. Empresario local. Solicitud de divorcio de 2021. Acuerdo. $180,000 más vehículo. Certificado de matrimonio de 2022. Celeste Morgan con Ricardo Brennan. Empresario de otra ciudad. Solicitud de divorcio de 2023. Acuerdo. $225,000 más transferencia de propiedad. La vigilancia fotográfica de las últimas 2 semanas mostraba a Celeste reuniéndose con Daniel Kraus 6 veces. Recibos de hotel. Facturas de restaurante. Habían estado involucrados al menos 8 meses. Más tiempo del que ella llevaba saliendo con Rafael. La nota manuscrita de Vega en la página final. Se está volviendo mejor en esto. Cerré la carpeta y me senté en silencio, asimilando el panorama completo. Mi hijo no estaba enamorado. Era una marca, un objetivo, una transacción que ella había estado planeando desde antes de conocerse. ¿Recomendación?, preguntó Vega. Muéstrele esto hoy. Todavía no, dije lentamente. Si abordo esto mal, ella lo convencerá de que estoy paranoico. Necesito un mejor momento. Una estrategia completa. No espere demasiado. La boda es en... ¿qué? 4 meses. Me levanté, con la carpeta en la mano. No dejaré que suceda. Confíe en mí en eso. Salí de la oficina de Vega cargando una carpeta que no pesaba nada y todo a la vez. El tráfico del centro de la ciudad pasaba borroso por mi parabrisas durante el viaje a casa. Mi mente no procesaba los semáforos ni los cambios de carril. Operaba en piloto automático mientras el pensamiento consciente giraba en torno a una sola pregunta. ¿Cómo detener esto sin destruir mi relación con Rafael en el proceso? En casa, extendí el informe de Vega sobre la mesa del comedor. Certificados de matrimonio. Decretos de divorcio. Acuerdos financieros. Vigilancia fotográfica. Cada documento. Un clavo más en el ataúd de Celeste. Pero clavar esos clavos requería precisión. ¿Acercarme a Rafael demasiado pronto? Ella lo convencería de que estaba celoso, controlador, incapaz de dejarlo ir a su vida independiente. ¿Esperar demasiado? Las protecciones legales se activarían. El timing lo era todo. Necesitaba orientación experta. No los hechos de un investigador, sino la estrategia de una abogada. A la mañana siguiente, investigué abogadas de derecho de familia en línea, seleccionando a Patricia Reyes después de leer sobre sus 23 años de especialización en disputas prenupciales y casos de fraude. Su oficina ocupaba una casa victoriana renovada en un barrio elegante. Llamé a las 9 en punto, expliqué brevemente que necesitaba una consulta sobre un acuerdo prenupcial fraudulento. Tenía una apertura a las 11. La propia Reyes era una mujer de rasgos afilados de unos 50 y tantos años, con un trato directo que sugería 0 tolerancia a las pérdidas de tiempo. Presenté la situación concisamente, le mostré el informe de Vega. Estudió los documentos con intensidad profesional, ocasionalmente tomando notas con letra precisa. Después de 20 minutos, levantó la vista. La ley estatal de acuerdos prenupciales permite anular contratos obtenidos mediante fraude, coacción o falta de divulgación. Su desafío es probar la intención fraudulenta existía antes de la firma del contrato. Explicó la carga de la prueba, el patrón de comportamiento, la motivación financiera, el ocultamiento de hechos materiales. Los matrimonios anteriores ayudan a establecer un patrón. Su relación con este tal Daniel demuestra un engaño continuo, pero necesitará el testimonio de los maridos anteriores.
víctimas dispuestas a declarar que ella empleó tácticas idénticas. Reyes cotizó sus honorarios de anticipo. $5,000 para la preparación integral del caso. Escribí el cheque de inmediato. Documente todo a partir de este momento, aconsejó. Grabe las conversaciones, si la ley estatal de consentimiento de una parte lo permite. Lo permite, si eres un participante. Obtenga el permiso de su hijo para grabar las discusiones familiares sobre la planificación de la boda. No le diga por qué todavía. Salí con un mapa legal. Esa tarde, volví a la oficina de Vega. Necesito que encuentre a sus maridos anteriores. A los dos. Necesito saber si hablarán, si testificarán si es necesario. Vega sacó notas de su informe. Kevin Morales, primer marido, vive en otra ciudad. Consultor tecnológico. Se divorció de ella hace 3 años. Segundo marido, Jaime Prieto. Se mudó a la ciudad de la costa después de su divorcio hace 2 años. Es más difícil de localizar. Cambió de trabajo. Posiblemente cambió su nombre para escapar de la asociación con el divorcio. Autorice gastos de investigación adicionales sin dudarlo. Lo que cueste, esos hombres son clave para establecer el patrón. Mi abogada dice que su testimonio podría anular el contrato prenupcial por completo. Vega aceptó la tarea con una advertencia. Algunas víctimas de divorcio no quieren revivir el trauma. Podrían negarse a involucrarse. Entonces, los convenceré, dije. Merecen saber que lo está haciendo de nuevo. Esa noche, Rafael llamó para un almuerzo de fin de semana con Celeste. Ella quería conectar más con papá, antes de la boda. Aproveché la oportunidad. Hijo, he estado pensando, este es un momento importante en tu vida. ¿Te importaría si grabo algunas de nuestras conversaciones? Es un proyecto de historia familiar, para capturar historias, consejos, recuerdos, algo que tú y Celeste puedan revisar en años venideros. Rafael, conmovido por la idea sentimental, aceptó con entusiasmo. ¡Qué considerado, papá! A Celeste le encantará eso. Compré un dispositivo de grabación profesional al día siguiente. Un modelo discreto usado por periodistas. Activado por voz, capacidad de 8 horas. Lo probé a fondo. La calidad del audio era excelente. La ley estatal permitía grabar conversaciones donde una de las partes consentía. No estaba violando ninguna ley, solo construyendo una base de pruebas. Creé una carpeta encriptada en mi computadora etiquetada Archivo Familiar 2025. Comencé un meticuloso sistema de documentación. Fecha, hora, participantes, declaraciones clave, relevancia legal potencial. Llegó el sábado. Activé el dispositivo de grabación en el bolsillo de mi camisa antes de que Rafael y Celeste llegaran para el almuerzo. Ella entró con calidez ensayada. Me besó en la mejilla. Trajo pasteles caros de panadería. Elogió el trabajo reciente en el jardín. Mientras tomábamos café, la conversación fluyó naturalmente hacia la planificación patrimonial. Celeste inició suavemente. Damián, Rafael mencionó que no ha actualizado su testamento desde que falleció su madre. Eso fue hace 8 años. Las leyes de sucesión cambian. Las implicaciones fiscales varían. ¿Ha considerado revisarlo? Jugué mi papel perfectamente. Ligeramente confundido. Agradecido por su preocupación. Supongo que debería. Nunca he sido bueno con el papeleo legal. ¿Tú entiendes estos asuntos? Ella se inclinó hacia adelante, ansiosa. Trabajo con abogados regularmente a través de transacciones inmobiliarias. Estaría encantada de recomendar a alguien. O podríamos discutirlo como familia. Entender la situación de todos ayuda con la planificación a largo plazo. ¿Planificación familiar? Repetí con cuidado. ¿Te refieres a después de que tú y Rafael se casen? Exactamente. Finanzas domésticas combinadas. Recursos compartidos. Inversiones coordinadas. Las familias modernas operan como unidades económicas. Rafael intervino, ajeno. Tiene sentido, papá. Celeste tiene un título en negocios. Es mejor en estrategia financiera que cualquiera de nosotros. Asentí lentamente, con clara confusión de anciano. ¿Así que estás sugiriendo qué exactamente? La sonrisa de Celeste se agudizó microscópicamente. Solo transparencia, entender qué activos existen, cómo están estructurados, qué planes de sucesión hay.
previene conflictos familiares más tarde. Noté lo rápido que más tarde entraba en su vocabulario. Ya estaba planeando mi muerte. Lo pensaré, dije amablemente. Después de que se fueron, subí inmediatamente la grabación, marqué los momentos clave. Su lenguaje lo revelaba todo. Hogar combinado, recursos compartidos, planes de sucesión. No estaba planeando un matrimonio, estaba planeando una adquisición. Durante las siguientes 2 semanas, Celeste aumentó la frecuencia de contacto. Me llamaba directamente, ostensiblemente pidiendo opiniones sobre detalles de la boda, selección del lugar, opciones de catering, lista de invitados, pero las conversaciones siempre derivaban hacia mi propiedad. Esta casa es tan grande. ¿Ha considerado reducir su tamaño? Rafael y yo podríamos comprársela a un precio justo. Usted podría mudarse a un lugar más manejable. Otra vez, pólizas de seguro de vida. ¿Tiene cobertura adecuada? Rafael debería ser el beneficiario, obviamente, pero ¿lo ha estructurado correctamente? Cada sondeo se volvía más descarado. Lo grabé todo. Mantuve mi persona ingenua. Eres tan considerada al ayudarme con estas cosas. Nunca sé lo que estoy haciendo. Internamente, catalogaba sus tácticas con precisión clínica. Estaba acelerando el cronograma, tratando de asegurar ganchos legales antes de la boda. ¿Por qué la prisa? La vigilancia de Vega mostraba a Daniel Kraus presionándola. Su relación tensa por la prolongada inversión de ella en Rafael. Estaba manejando a 2 hombres simultáneamente, y la presión aumentaba. Estaba cometiendo errores, volviéndose descuidada. Perfecto. A fines de esa segunda semana, transformé el dormitorio de invitados en un centro de mando. Compré un gran tablero de corcho, alfileres de colores, fichas, hilo. En su centro, la fotografía de Celeste del anuncio de compromiso. Lado izquierdo, cronología de su relación con Rafael. Lado derecho, matrimonios anteriores con Kevin Morales y Jaime Prieto. Arriba, motivaciones financieras, objetivos de propiedad. Abajo, opciones de estrategia legal. Hilos de colores conectaban elementos relacionados. Esta arquitectura visual me ayudó a ver todo el patrón simultáneamente. Identificar lagunas en la evidencia. Planificar los próximos movimientos. Fotografiaba el tablero a diario, rastreando la evolución del caso. Una noche, revisando la última grabación de Celeste sondeando sobre mi cartera de inversiones, me senté en ese centro de mando y me permití sentir la fría furia que había estado reprimiendo. Ella realmente dijo, tiene 62 años. Como si estuviera calculando los años hasta la herencia. La mayoría de la gente evitaba discutir la mortalidad de un padre. Ella lo sacaba a colación. Y Rafael solo asentía, pensando que ella estaba siendo práctica. Él no podía oír lo que yo oía. La evaluación, el cálculo, el cronograma. Ella no estaba planeando una boda. Estaba planeando un calendario de adquisiciones. No mientras yo respiraba. 3 semanas más de cuidadosa actuación. 3 semanas más de conversaciones grabadas donde Celeste sondeaba la planificación patrimonial. Sugería consolidaciones de propiedades, calculaba mi mortalidad como una tabla actuarial. Cada grabación se sumaba al archivo creciente. Cada interacción fortalecía el caso legal que Patricia Reyes me estaba ayudando a construir. Entonces, Vega llamó. Encontré a Kevin Morales. Vive en otra ciudad. Trabaja como consultor tecnológico. Se divorció de Celeste hace 3 años. Mencioné la investigación sobre su compromiso actual. Se quedó muy callado. Luego preguntó si la nueva víctima tenía hijos. Vega hizo una pausa. Cuando dije un hijo adulto, Morales dijo, dígale al padre que hablaré con él. No con un investigador, directamente con el padre. Así que estaba conduciendo a esa ciudad del norte, un jueves por la mañana de junio. La autopista principal se extendía hacia el norte a través de un paisaje familiar, salidas que había tomado durante viajes de negocios décadas atrás. A mi lado, en el asiento del pasajero, la carpeta que contenía el informe de Vega, fotografías de Celeste con Daniel, la cronología documentada de su manipulación, pruebas para compartir, credibilidad para establecer. El café que Kevin eligió estaba en un barrio tranquilo. Un lugar de barrio silencioso con buen café,
y reservados en las esquinas. Llegué 30 minutos antes. Seleccioné una mesa con líneas de visión claras hacia la entrada. Me posicioné para observar. Kevin Morales entró a la hora señalada. Estatura promedio, vestido profesionalmente con ropa casual de negocios, cargando una cautela visible en su lenguaje corporal. Lo reconocí por la fotografía que Vega había proporcionado. Me levanté, extendí mi mano. Señor Morales, soy Damián Boyd. Gracias por aceptar reunirse conmigo. Me estrechó la mano, evaluándome cuidadosamente antes de sentarse. Su investigador dijo que está comprometida con su hijo. ¿Cuántos años tiene él? 37. Kevin hizo una mueca visible. La edad perfecta. Lo suficientemente mayor para tener activos. Lo suficientemente joven para reconstruir una carrera. Yo tenía 39 cuando la conocí. Pedí café para ambos. No me precipité en el interrogatorio. En lugar de eso pregunté, ¿cómo está usted ahora? 3 años después, Kevin apreció la pregunta. Mejor, reconstruí mi práctica de consultoría, aunque perdí un cliente clave en el acuerdo de divorcio. Ella se posicionó en el papel como socia comercial. A pesar de no haber trabajado ni un día en su vida, la recuperación financiera me llevó 2 años. La recuperación emocional está en curso. Su honestidad rompió el hielo. Respondí, estoy tratando de evitar que mi hijo experimente lo que usted experimentó. Por eso estoy aquí. No solo por munición legal, aunque la necesito, sino para entender contra qué estoy luchando realmente. Kevin asintió lentamente. Estás luchando contra una profesional. No es una estafadora casual. Estudió esto, lo perfeccionó, lo convirtió en una carrera. Durante la siguiente hora, Kevin describió todo el arco de la relación. Conoció a Celeste en un evento de networking donde ella se posicionó estratégicamente cerca de los asistentes exitosos. Ella investigó. Conocía el nombre de mi empresa. Hizo preguntas inteligentes sobre infraestructura en la nube. Parecía genuinamente interesada en mi trabajo, no solo en mis ingresos. O al menos eso pensé. El noviazgo fue intenso. Ella se adaptó a sus intereses perfectamente. Lo introdujo en restaurantes caros. Después de 4 meses, sugirió el compromiso. Dijo, cuando lo sabes. Me sentí halagado. Las relaciones anteriores habían sido cautelosas, distantes. Su certeza se sintió como una validación. El contrato prenupcial vino con una explicación. Dijo que la habían lastimado antes, que necesitaba claridad legal, que quería protegernos a ambos. El contrato parecía equilibrado. División equitativa de los bienes adquiridos durante el matrimonio. No entendí el lenguaje de la cláusula. Bienes familiares adquiridos durante el matrimonio. En realidad significaba que cualquier cosa que cualquiera de nosotros heredara o recibiera de parientes, se convertía en propiedad conyugal. Su padre murió 8 meses después del matrimonio. Le dejó $150,000 y una colección de autos antiguos. Según el acuerdo prenupcial, eso se convirtió en un activo conyugal. El matrimonio duró 18 meses. Ella cambió después de la boda. Distante, crítica, cada vez más exigente. Comenzó una aventura con un inversor inmobiliario. Encontré recibos de hotel. Cuando la confronté, solicitó el divorcio de inmediato. Su abogada fue agresiva. El mío fue superado. El acuerdo le costó $180,000, la colección de autos y una participación del 30% en su negocio. La voz de Kevin se mantuvo nivelada, pero sus manos temblaban ligeramente sosteniendo la taza de café. Ella sabía el momento, esperó hasta que la herencia se liquidara, y luego apretó el gatillo. Todo estaba planeado desde el principio. Compartí mi propia carpeta, la investigación de Vega, conversaciones grabadas con Celeste, cronología de la manipulación. Kevin revisó los materiales con creciente reconocimiento. El mismo patrón. Exactamente. Mira esta línea. Consolidación de recursos familiares. Ella usó esas palabras exactas conmigo. Está guionizado. Examinó la fotografía de Celeste con Daniel Kraus. Hombre diferente. Misma dinámica. Ella siempre tiene un plan de respaldo. ¿Alguien en quien apoyarse cuando la marca está agotada? Pregunté directamente. ¿Estaría dispuesto a proporcionar una declaración escrita?
¿Testificar si es necesario para anular su contrato prenupcial con mi hijo? Kevin no dudó. Sí. Debería haber hablado cuando el investigador me contactó después de que ella se casó con el segundo marido. La culpa me ha estado carcomiendo. Si le hubiera advertido. Me está advirtiendo a mí ahora, interrumpí gentilmente. Eso es lo que importa. Redactamos la declaración juntos en su computadora portátil. Cronología detallada. Tácticas de manipulación específicas. Resultado financiero. Reconocimiento de patrones. Kevin la firmó. Proporcionó información de contacto. Llame en cualquier momento. Lo que necesite. No se le debería permitir seguir haciendo esto. Mientras concluíamos nuestra reunión, Kevin ofreció una última visión. Su hijo no le creerá al principio. Yo no le habría creído a nadie que intentara advertirme. Ella es así de buena creando una realidad alternativa. Tendrá una explicación para todo. El otro hombre es un socio comercial. Los matrimonios anteriores terminaron amigablemente. Sus sospechas son paranoia sobreprotectora. Reconozco ese miedo. Ya está sucediendo. Ha estado distante, cancelando nuestras cenas semanales, poniendo excusas. Ella lo está orquestando. Kevin asintió sombríamente. Estrategia del libro de texto. Separar al objetivo del sistema de apoyo, especialmente de los escépticos. El timing es crucial. Necesita pruebas abrumadoras presentadas en un momento en que él no pueda descartarlas, no una revelación gradual. Una única confrontación devastadora con pruebas irrefutables. Absorbí este consejo. Estoy construyendo hacia eso. Cuando se lo muestre, será el panorama completo, no un fragmento que él pueda racionalizar. Kevin se levantó, me estrechó la mano firmemente. Salve a su hijo. Ojalá alguien me hubiera salvado a mí. Conduje de regreso a la ciudad con la declaración firmada de Kevin asegurada en la carpeta a mi lado. Sentí un cambio en el impulso. El patrón ahora tenía testimonio humano, lo abstracto se volvió concreto. Pero mientras cruzaba de regreso al estado, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rafael. Papá, lamento cancelar la cena del domingo de nuevo. La planificación de la boda es una locura. Celeste dice que necesitamos finalizar el lugar este fin de semana. ¿Lo dejamos para después? Era la tercera cancelación en 4 semanas. Reconocí la estrategia sobre la que Kevin me había advertido. Aislamiento por incrementos. Cada excusa razonable. Efecto acumulativo. Separar al objetivo de la protección. Respondí simplemente, por supuesto, hijo. Avísame cuando estés libre. Pero conduciendo a través del tráfico de la tarde, calculé que faltaban 10 semanas para la boda. Celeste estaba acelerando su cronograma, consolidando el control sobre Rafael. Mi recopilación de pruebas era minuciosa, pero llevaba tiempo. La pregunta se convirtió en, ¿podría construir un caso completo antes de que la boda encerrara a Rafael en una trampa legal? Un problema matemático. El desafío de un arquitecto. La respuesta tenía que ser sí. La declaración firmada de Kevin Morales se unió al creciente archivo de pruebas. La añadí al tablero del centro de mando, conectando su testimonio con las tácticas de manipulación actuales de Celeste con hilo rojo. El patrón era innegable ahora. Una operación profesional refinada sobre múltiples víctimas. Pero recolectar pruebas y llegar a mi hijo eran desafíos diferentes. El domingo después del viaje a la otra ciudad, Rafael llamó. Papá, ¿podemos reprogramar la cena? Celeste necesita ayuda para elegir entre los lugares. Acepté. El domingo siguiente, la reunión con el fotógrafo se alargó. Tercer domingo. Lo siento, papá. La planificación de la boda es abrumadora. Nos pondremos al día pronto. 3 cancelaciones consecutivas. Nuestra tradición, mantenida incluso durante sus años universitarios en el extranjero, ahora abandonada. Celeste estaba ejecutando exactamente aquello sobre lo que Kevin había advertido. Aislamiento por incrementos. A mediados de julio, lo entendí. Ella había presentido algo. Mi actuación se había resbalado de alguna manera, o sus instintos detectaron peligro. De cualquier manera, se estaba moviendo para neutralizarme. Miércoles por la noche, estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono. La voz de Rafael cargaba una tensión desconocida. Papá, necesitamos hablar. Celeste piensa, quiero decir,
He estado pensando en nuestra relación. Campanas de alarma de inmediato. Mantuve mi voz neutral. ¿Qué pasa con ella? Has estado distante últimamente. Cuando te visitamos, haces preguntas extrañas. Celeste notó que grababas las conversaciones. Ella piensa que es porque no confías en ella. Mi mente corría. ¿Cómo sabía ella de las grabaciones? ¿Le contó Rafael sobre el proyecto de historia familiar? Hijo, esas grabaciones son para preservar recuerdos familiares. Como te expliqué, eso es lo que dijiste. Pero ¿por qué necesitas grabar todo? Se siente como vigilancia, como si estuvieras buscando problemas que no existen. La frase, buscando problemas que no existen, era definitivamente el lenguaje de Celeste. Rafael continuó. Celeste piensa que tal vez estás teniendo problemas para dejarme ir. Dice que los padres a veces sabotean las relaciones de sus hijos porque temen el abandono. Manipulación del libro de texto. Reencuadrar la preocupación protectora como control egoísta. Respondí con cuidado. Apoyo tu felicidad, Rafael. Siempre lo he hecho. Entonces, ¿por qué Celeste se siente mal recibida? ¿Por qué la interroga sobre finanzas y planificación patrimonial? No interrogo. Participo en conversaciones que ella inicia. Ella dice que tergiversas las cosas. Haces que preguntas inocentes parezcan sospechosas. La conversación se descontroló. Rafael se puso a la defensiva. Yo me mantuve medido, pero sentí que mi hijo se me escapaba. La llamada terminó con Rafael diciendo, tal vez deberíamos tomar un descanso de las cenas hasta después de la boda. Darles a todos espacio para respirar. Acepté. ¿Qué opción tenía? Pero reconocí esto como la victoria de Celeste. Aislamiento completo logrado. A la mañana siguiente, me reuní con Reyes en su oficina. Le expliqué el deterioro de la relación con Rafael. El contraataque de Celeste. Escuchó con simpatía profesional. Esto es de esperar. Está protegiendo su inversión. Su hijo es un activo cultivado. No dejará que interfiera sin luchar. ¿Puedo acercarme a él ahora? ¿Mostrarle la evidencia? Reyes negó con la cabeza firmemente. La revelación parcial es peligrosa. Le mostrarás la investigación. Ella lo explicará. Tu padre contrató a un detective porque está paranoico. Le presentas los matrimonios anteriores. Ella dice, era joven. Cometí errores. Aprendí de ellos. Le muestras las fotografías de Daniel Kraus. Ella afirma, es un socio comercial. Tu padre está tergiversando reuniones inocentes. Cada pieza de evidencia que revelas prematuramente se convierte en una inoculación. Ella construye anticuerpos contra la verdad. Así que no hago nada mientras ella lo vuelve en mi contra. Continúas construyendo el caso. Necesitamos pruebas abrumadoras presentadas en un momento en que ella no pueda manipularlas. El día de la boda en sí podría ser ideal. Entorno público. Apuestas emocionales altas. Su guardia baja por la victoria percibida. Consideré esto. ¿Estás sugiriendo que deje que la boda continúe hasta el borde del desastre? Estoy sugiriendo que golpees cuando el objetivo sea más vulnerable. Celeste espera oposición antes de la boda. Se está defendiendo contra eso. No esperará oposición en la boda. El elemento sorpresa es tu ventaja. Esa tarde, Vega llamó. Se reunió con Daniel de nuevo. Hotel céntrico. Habitación 847. Pasaron 3 horas allí ayer. No pude entrar, obviamente, pero planté un dispositivo de audio en el pasillo cerca de la puerta. No es admisible en la corte, pero nos da inteligencia. Me envió el archivo de audio encriptado. Lo descargué. Reproduje la grabación con auriculares. Sonidos de pasillo de hotel. Timbres de ascensor. Pasos. Voces ahogadas. Luego una puerta abriéndose. La risa de Celeste. La voz más grave de Daniel. La puerta se cerró, pero el dispositivo capturó su conversación a través del mal aislamiento. La calidad era marginal, pero las palabras emergieron lo suficientemente claras. 10 semanas más de esta farsa. 8. La boda es el 16 de agosto. Después de eso, el cronograma se acelera. ¿Y el padre? Es un problema. Manejado. He aislado al hijo eficazmente. El viejo puede sospechar lo que quiera. Rafael no le creerá ahora. Sonido de hielo y vidrio. Movimiento. Dijiste eso sobre el hermano de Morales. Casi descarrila todo.
Esto es diferente. Rafael es más maleable. No tiene familia cercana excepto su padre. Y he envenenado esa relación. Después de la boda, el acuerdo prenupcial se activa. Dale 18 meses. 18 meses jugando a la esposa devota. He hecho más tiempo. Recuerda al contratista. 2 años de ese tedio. Este es más fácil. Él realmente cree que lo amo. Risa cruel de ambos. Detuve la reproducción. Me senté en silencio. Escuchar su voz, no el tono cálido que usaba conmigo, sino el cálculo frío con Daniel, lo cristalizó todo. Esto no era un romance que salió mal, era un fraude premeditado. Y Rafael estaba completamente ciego a ello. El domingo siguiente, violé mi propia paciencia estratégica. Conduje al apartamento de Rafael sin anunciar, esperando encontrarlo solo. Abrió la puerta con sorpresa, rozando la irritación. «Papá, ¿qué haces aquí? Quería verte. Apenas hemos hablado en semanas». No me invitó a pasar. Hablamos en el umbral, incómodos y forzados. Probé un enfoque indirecto. «Hijo, ¿has hecho que un abogado independiente revise el contrato prenupcial? ¿Por qué necesitaría eso? El abogado de Celeste lo redactó de manera justa. Es una práctica habitual tener asesoría legal separada». «Papá, detente. Esto es exactamente sobre lo que Celeste advirtió. Estás tratando de socavar nuestra relación. Estoy tratando de proteger. No necesito protección. Tengo 37 años. Soy capaz de tomar mis propias decisiones». Vi el bolso de Celeste en la mesa de la entrada. Me di cuenta de que ella estaba dentro, escuchando. Probablemente ensayó todo este intercambio. «Rafael, por favor, solo escucha». «No, tú escucha. Si no puedes apoyar este matrimonio, tal vez no deberías asistir a la boda. Piénsalo». Cerró la puerta. Me quedé en el pasillo vacío, sintiendo la derrota. Conduciendo a casa, lo entendí. Reyes tenía razón. El enfoque parcial falló. Necesitaba una confrontación abrumadora, no una persuasión suave. Pero el costo era ver a mi hijo caer en el desastre mientras yo me preparaba. De vuelta en casa, actualicé el tablero del caso con los últimos acontecimientos. Creé una nueva sección, cronología del contraataque. Documenté cada cancelación, el lenguaje cambiante de Rafael, el control creciente de Celeste. Añadí la transcripción de la grabación del hotel, fotografías que Vega había capturado. La evidencia cubría una pared entera ahora. Documentos financieros, fotos de vigilancia, el testimonio de Kevin Morales, conversaciones grabadas, análisis de la cronología. Cualquier observador objetivo vería el patrón claro. Pero Rafael no era un observador objetivo. Era el objetivo. La marca, la víctima en proceso. Me paré frente al tablero. Un arquitecto analizando una estructura compleja. Los cimientos eran sólidos. Marco legal a través de Reyes. Testimonio de víctima a través de Kevin. Evidencia de vigilancia a través de Vega. Manipulación documentada a través de grabaciones. Pero el timing seguía siendo la variable crítica. Golpear demasiado pronto. La estructura colapsaba. Esperar demasiado. Rafael estaba legalmente atrapado. La fecha de la boda, el 16 de agosto, se cernía como una fecha límite. Faltaban 8 semanas. Tomé mi decisión. Dejar que Celeste pensara que había ganado. Jugar al padre derrotado que acepta la pérdida. Bajar su guardia por completo. Luego, en la boda, cuando ella fuera más vulnerable, más confiada, más expuesta, golpear decisivamente. Sin advertencia. Sin piedad. Revelación completa. Finales de julio se convirtió en principios de agosto. Semanas de silencio de Rafael. Sin llamadas. Sin mensajes de texto. Silencio de radio completo. Mantuve la retirada estratégica, resistiendo cada impulso de contactarlo. Dejar que Celeste creyera que había ganado. Dejar que bajara la guardia. Mientras tanto, el trabajo continuaba. Vega presentó los informes finales de vigilancia. Celeste y Daniel se reunieron 4 veces en 10 días a medida que se acercaba la boda. Habitaciones de hotel, restaurantes caros, tardes extendidas en el condominio de él frente al mar. Cada reunión documentada, fotografiada, con marca de tiempo.
El patrón era claro, estaban planeando la fase posterior a la boda, confiados en su esquema. Patricia Reyes organizó la evidencia en una presentación legal. Testimonio de la víctima, documentación financiera, materiales de vigilancia, conversaciones grabadas, análisis prenupcial. Esto convencería a cualquier juez, dijo. Pero tu audiencia es tu hijo, no un tribunal. Organiza los materiales para un impacto emocional, no solo para la fuerza legal. 2 semanas antes de la boda, estaba listo. Entonces sonó el teléfono. Era miércoles por la tarde, el 6 de agosto. Estaba en el centro de mando organizando paquetes de pruebas cuando el nombre de Rafael apareció en mi pantalla. La primera llamada en 3 semanas. Papá. Su voz era insegura, casi avergonzada. Hola, hijo. El silencio se extendió entre nosotros. Luego, la boda es el sábado. Sé que hemos tenido distancia últimamente, pero sigues siendo mi padre. Quiero que estés allí. Fui cuidadoso. ¿Celeste quiere que esté allí? Ella. Se interrumpió. Ella piensa que tal vez no es una buena idea, pero también es mi boda. Te estoy invitando. Aprecio eso. Por supuesto que asistiré. ¿En serio? Pensé que tal vez tú. Apoyo tu felicidad, Rafael. Siempre lo he hecho. Más silencio. Sentí que quería decir más. No podía formar las palabras. Finalmente, la ceremonia es a las 3 de la tarde. En el club campestre. Recepción después. No tienes que quedarte mucho si es incómodo. Me quedaré todo el tiempo que sea apropiado, dije. Pero necesito decirte algo importante en la boda. ¿Me darás unos minutos de tu tiempo? ¿Antes o después de la ceremonia? Tú eliges. ¿Importante? ¿Cómo qué? Información que necesitas tener. Sobre tu futuro. Tu matrimonio. Su tono defensivo regresó. Si esto es más crítica a Celeste, es información. Lo que hagas con ella es tu elección. Solo promete que escucharás. A regañadientes. Bien, después de la ceremonia. Una breve conversación. Gracias. Eso es todo lo que pido. La llamada terminó. Me senté inmóvil, procesando. Rafael, contactándome a pesar de las objeciones de Celeste, sugería que la manipulación no era absoluta. Alguna parte de él todavía valoraba nuestra relación. Todavía quería la presencia de su padre. Esto complicaba el cálculo emocional. La revelación lo devastaría. Pero la alternativa era peor. La primera semana de agosto, transformé meses de materiales acumulados en una presentación estratégica. Creé 3 paquetes de pruebas idénticos, uno para Rafael, uno para Reyes como respaldo legal, uno para mi propia referencia. Cada paquete organizado cronológicamente. Sección 1. Antecedentes. El testimonio escrito de Kevin Morales. Registros financieros de divorcios anteriores. Análisis de patrones. Sección 2. Engaño actual. Fotografías de vigilancia de Vega de Celeste con Daniel que abarcan 3 meses. Registros de hotel. Cronología que muestra reuniones durante todo el noviazgo de Rafael. Sección 3. Evidencia de manipulación. Transcripciones de conversaciones grabadas que destacan el sondeo financiero, la presión de planificación patrimonial, las tácticas de aislamiento. Sección 4. La prueba irrefutable. Transcripción de la grabación del pasillo del hotel donde Celeste y Daniel discuten el cronograma. Cálculos financieros. Reconocimiento explícito del esquema. Sección 5. Análisis legal. Evaluación de Reyes del contrato prenupcial. Indicadores de fraude. Motivos de anulación. Cada sección marcada con pestañas codificadas por colores. Pasajes clave resaltados. La presentación era una obra maestra de organización arquitectónica, flujo lógico, construcción sistemática de pruebas, que culminaba en una conclusión innegable. Sellé los paquetes en carpetas profesionales, los etiqueté simplemente. La verdad sobre Celeste Morgan. Guardé 2 copias en la caja fuerte. Mantuve una accesible para el día de la boda. También creé una copia de seguridad digital en una unidad USB encriptada. Si los materiales físicos se veían comprometidos de alguna manera, la evidencia sobrevivía. El 8 de agosto, me reuní con Reyes para lo que ambos entendimos era la sesión final previa a la confrontación. Revisó los paquetes de pruebas. Los declaró devastadores.
Luego abordó las preocupaciones prácticas. La revelación el día de la boda es una estrategia de alto riesgo. Rafael estará emocionalmente vulnerable, potencialmente a la defensiva. Celeste intentará controlar la narrativa de inmediato. Necesitas presentar todo de una vez. No le des tiempo para procesar a través del filtro de ella. ¿Cuál es su recomendación? Llévatelo a un lado en privado después de la ceremonia, si es posible. Encuentra un momento en el que puedas hablar con él a solas con la evidencia. Hizo una pausa. ¿Cuál es tu plan de extracción? ¿Extracción? Después de la revelación, Rafael necesitará espacio lejos de Celeste para procesar. Ella intentará aislarlo de inmediato. Tergiversar la evidencia. Necesitas un lugar al que pueda ir. Tu casa. Una habitación de hotel. En cualquier lugar donde ella no pueda seguirlo. No había considerado esto. Mi casa. Insistiré en que venga a casa conmigo para discutirlo. Reyes asintió. Bien, ten una maleta preparada para él, ropa, artículos de aseo, lo que pueda necesitar para unos días. Muéstrale que estás preparado para apoyarlo durante las secuelas. El 10 de agosto, Vega entregó sus materiales de investigación finales. Las fotos finales muestran a Celeste y Daniel en un restaurante frente al mar hace 3 días. Su conversación parecía intensa. Basado en su lenguaje corporal y la duración, 2 horas, diría que están finalizando los planes posteriores a la boda. Ella está estresada. Él la está tranquilizando. El cronograma se acerca, y ella siente la presión. Vega también proporcionó inteligencia financiera. Saqué las transacciones recientes de Daniel a través de una fuente que tengo. Ha pagado todas sus habitaciones de hotel, cenas. Incluso le compró joyas caras que probablemente no usará cerca de Rafael. Está invertido significativamente en esta relación. Absorbí esta dimensión adicional. Así que Daniel también es una víctima a su manera. Víctima voluntaria. Sabe lo que le está haciendo a tu hijo. Esa grabación lo demostró. Es cómplice. Vega extendió su mano. Buena suerte. Este ha sido el caso más satisfactorio en años. Detener a una depredadora antes de que complete el ciclo. 12 de agosto, tarde. 4 días antes de la boda. Estaba revisando los paquetes de pruebas cuando el teléfono sonó de nuevo. La voz de Rafael. La ceremonia es a las 3 de la tarde. En el club campestre. Sé que ya te lo dije, pero quería asegurarme de que realmente vienes. Estaré allí, hijo. De acuerdo. Gracias, papá. Después de que colgó, me senté en silencio. Esa noche, escribí una carta a Rafael. La sellé en un sobre para que se abriera solo si la confrontación salía catastróficamente mal. Explicación de la investigación. Motivación. Ubicación de la evidencia. Disculpa por el método, pero no por la intención. Coloqué la carta en mi caja de seguridad con instrucciones para mi abogada. Un plan de respaldo en caso de los peores resultados. 15 de agosto. Viernes por la noche. La noche antes de la confrontación. Me preparé metódicamente. Preparé mi traje formal. Me aseguré de que la carpeta de pruebas estuviera lista. Probé el dispositivo de grabación. Una pequeña grabadora digital que cabía en el bolsillo de mi chaqueta. Revisé los puntos clave de conversación para la presentación. Comí una cena ligera. Necesitaba un estómago tranquilo mañana. Me senté en el centro de mando por última vez. Revisando el tablero de pruebas. Meses de trabajo comprimidos en los minutos de mañana. Fotografié todo el tablero con mi teléfono. Un registro visual de la evolución de la investigación. Luego lo desmantelé sistemáticamente. Archivé los materiales. El centro de mando se transformó de nuevo en una habitación de invitados. La evidencia física eliminada, pero la preparación psicológica completa. Esa noche, el sueño fue esquivo. Yacía en la oscuridad, mi mente repasando escenarios. El mejor caso. Rafael ve la verdad de inmediato. Se va conmigo. Corta el contacto con Celeste. El peor caso. Rafael cree su versión. Elige a la prometida sobre el padre. Procede con la boda. Lo más probable. Confusión, negación, aceptación gradual durante horas o días. Estaba preparado para todos los escenarios, pero esperaba un reconocimiento rápido. Al acercarse el amanecer, finalmente dormí brevemente.
soñando con sitios de construcción y edificios colapsando, de cimientos que aguantaban y aquellos que fallaban. Desperté a las 6. El día de la boda había llegado. La mañana de la boda llegó con cielos grises que amenazaban con una lluvia que nunca llegó. Me vestí metódicamente. Traje formal de color carbón, camisa blanca, corbata conservadora. La carpeta de pruebas se deslizó en el bolsillo interior de mi chaqueta. Su peso apenas se notaba, pero su presencia era constante. Probé la grabadora digital por última vez. Batería llena, memoria limpia, función activada por voz conectada. Llegué al club campestre 90 minutos antes de la ceremonia. Quería observar la configuración, entender el diseño del lugar, identificar espacios privados donde la conversación posterior a la ceremonia con Rafael pudiera ocurrir. El club ocupaba una ladera ondulada con vistas al valle. Césped cuidado, arquitectura clásica, riqueza discreta. El estacionamiento ya se estaba llenando de vehículos caros. Dentro, el caos controlado de los preparativos finales. Floristas ajustando arreglos. Proveedores de catering organizando el salón de recepción. Fotógrafo probando ángulos de iluminación. Me posicioné estratégicamente para la ceremonia. Fila de atrás, asiento del pasillo, línea de visión clara. Los invitados llegaron en oleadas. El lado de Celeste se llenó rápidamente de extraños bien vestidos. El lado de Rafael permanecía escaso, evidencia del aislamiento que ella había diseñado. Reconocí a pocos de sus colegas. Ningún amigo cercano. El cortejo nupcial se reunió. Luego comenzó la música procesional. Celeste apareció al principio del pasillo, objetivamente hermosa en un elaborado vestido blanco que probablemente costó $15,000. Caminó hacia Rafael con gracia ensayada. Su sonrisa irradiaba confianza. Activé el dispositivo de grabación con un sutil toque en el bolsillo. Se intercambiaron los votos. Prometo amar, honrar, apreciar. Cada palabra de Celeste era una mentira documentada. Se colocaron los anillos. Ahora los declaro marido y mujer. Los invitados aplaudieron. La pareja se besó. Vi a mi hijo sellar una trampa legal, sabiendo que tenía quizás 30 minutos para liberarlo. La recepción comenzó en el salón de baile adyacente. La hora del cóctel procedió. Champán fluyendo, aperitivo circulando. Mantuve una posición periférica. Rechacé el alcohol. Observé. Celeste permaneció pegada al brazo de Rafael, dirigiendo conversaciones, interceptando a cualquiera que se le acercara de forma independiente. Comportamiento de control clásico. Rastreé mentalmente el diseño del lugar. Salón de baile principal. Salas laterales para conversaciones privadas. Salidas de emergencia. Cabina de DJ con micrófono preparado para el brindis. Identifiqué el espacio privado óptimo. Una pequeña biblioteca fuera del pasillo principal, puerta que se cierra, ventanas que proporcionan luz, muebles adecuados para la revisión de documentos. La recepción pasó a la cena sentada. Los asientos asignados me colocaron en la mesa 8, lejos de la mesa principal donde los recién casados se sentaban elevados. Un desaire deliberado, sin duda un arreglo de Celeste. Durante la cena la observé. Estaba radiante, victoriosa, completamente confiada. Perfecto. Luego el postre concluyó, y el DJ anunció: ahora escucharemos a los padres de la novia, seguidos por el padre del novio. Antes de que comenzara el brindis, Celeste se excusó de la mesa principal, se desvió hacia mi mesa, se inclinó cerca. Voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera oír. Damián, quiero darte las gracias. Criaste a un hijo maravilloso. Tu trabajo ha terminado. Hizo una pausa, midiendo mi reacción. Permanecí inexpresivo. Esta es mi familia ahora. Rafael y yo lo discutimos. Necesitamos espacio para construir nuestro matrimonio sin interferencias, lo que significa que probablemente deberías irte pronto. Has estado aquí para la ceremonia. Eso es suficiente. Rafael me pidió que me quedara para los brindis, dije con calma. Rafael pide muchas cosas cuando se pone sentimental. Te estoy diciendo lo que es realmente mejor para él. Y francamente, su máscara se deslizó ligeramente. El desprecio se abrió paso. Sobras aquí. No encajas con nuestros amigos, nuestro estilo de vida, nuestro futuro.
Vete a casa, no vuelvas. Se enderezó. Alisó su vestido. Hablé en voz baja. Está bien, Celeste. Ella sonrió, reivindicada. Pero me llevaré a alguien conmigo cuando me vaya. Ella hizo una pausa. Procesó esto. ¿Llevarte a alguien? ¿Qué significa eso? Lo verás en breve. Algo en mi tono finalmente registró. Su confianza vaciló microscópicamente. ¿Qué estás? Disfruta tu recepción, Celeste. Lo que queda de ella. Me levanté. Caminé hacia la cabina del DJ. Ella observaba. La incertidumbre floreciendo en preocupación. Pero no podía seguirme sin crear una escena. Llegué a la cabina del DJ mientras los padres de la novia concluían sus genéricos buenos deseos. El DJ me extendió el micrófono. Usted sigue, señor. El padre del novio. Acepté el micrófono. Di un paso hacia donde toda la recepción podía verme. 200 caras se giraron en mi dirección. Rafael observaba desde la mesa principal, ansioso, pero esperando un brindis convencional. La expresión de Celeste mostró la primera alarma real. Gracias a todos por asistir a esta celebración. Soy Damián Boyd, el padre de Rafael. Apertura estándar. Los invitados se relajan ligeramente. Tradicionalmente, este es el momento de un brindis. Celebración, buenos deseos. ¿Dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia? Pausa. No voy a dar ese brindis. Lo que tengo que decir es más importante que la tradición. Rafael. Miré directamente a mi hijo. Necesito hablar contigo, en privado. Inmediatamente, esto no puede esperar. La energía de la sala cambió, sintiendo la irregularidad. Rafael se medio levantó. Papá, ¿qué estás? Rafael, necesito hablar contigo. En privado. Ahora mismo, esto es extraordinariamente importante. El silencio cubrió la recepción. El rostro de Celeste se quedó sin color. Esto puede esperar. Continuemos la recepción. Abordemos los asuntos familiares más tarde. No interrumpí firmemente. Esto no puede esperar. Rafael, dame 10 minutos. Una conversación privada. Lo que te muestre lo cambiará todo. La recepción se congeló en un silencio confuso. Los invitados susurraban, inseguros de si se trataba de un drama planeado o de un conflicto real. Rafael se puso de pie completamente, dividido entre mi urgencia y la mano restrictiva de Celeste en su brazo. Ella le siseó algo inaudible. Él negó con la cabeza, se alejó de la mesa. 10 minutos, papá. Luego tendrás que explicar por qué estás interrumpiendo mi boda. Caminó hacia mí. Celeste se levantó para seguirlo. Levanté la mano. Solo Rafael. Esta conversación es entre padre e hijo. Él es mi marido ahora, protestó Celeste. Tengo derecho. No tienes ningún derecho a esta conversación. Rafael, por favor, la biblioteca al final de ese pasillo. Solo nosotros. Rafael asintió, la incertidumbre clara, pero la curiosidad más fuerte. Caminamos hacia la salida. Detrás de nosotros, Celeste gritó. Rafael, no dejes que te manipule. Lo que sea que esté a punto de decir. Su voz se desvaneció cuando entramos en el pasillo. Guié a mi hijo a la biblioteca. Abrí la puerta. Le indiqué que entrara. Rafael entró. Lo seguí. Cerré la puerta firmemente. A través de la madera llegaban los sonidos ahogados de la agitada recepción. Estábamos solos ahora. El momento de la verdad había llegado. La puerta de la biblioteca se cerró con un clic. El silencio nos presionaba. Espeso, expectante, rompible. Rafael estaba de pie cerca de la estantería, con los brazos cruzados a la defensiva, la mandíbula apretada. Su traje de boda aún perfecto. El butoniere aún fresco. Marido por menos de 3 horas. Muy bien, dijo secamente. 10 minutos. Has destruido la recepción de mi boda por esto. Muéstrame cualquier evidencia que lo justifique. Saqué la carpeta de mi chaqueta, la coloqué sobre la mesa de caoba centrada en la habitación. Quizás varios centímetros de grosor. Meses de investigación comprimidos en forma portátil. Mis manos estaban firmes. Había pasado demasiado tiempo preparándome para este momento como para temblar ahora. Antes de abrir esto, entiende algo. Todo lo que hay dentro se obtuvo legalmente. Nada fabricado, nada malinterpretado.
Verificación independiente disponible para cada afirmación. Porque hablas como un abogado. Solo muéstrame. Abrí la carpeta en la primera sección. Este es el testimonio de Kevin Morales. Rafael frunció el ceño. ¿Quién? El primer marido de Celeste. Su expresión parpadeó. Sorpresa. Ella me dijo que nunca había estado casada. Deslicé el documento sobre la mesa. Léelo. Cogió las páginas de mala gana, comenzó a escanear. La declaración de Kevin era detallada. Cronología del noviazgo. Compromiso después de 4 meses. Contrato prenupcial. Duración del matrimonio. Manipulación financiera. Acuerdo de divorcio que le costó $180,000, más una participación empresarial. Rafael leyó lentamente, el color comenzando a drenar de su rostro. Esto podría ser falso. Cualquiera podría escribir. Kevin lo firmó. Es una declaración notariada. Está dispuesto a testificar bajo juramento. Aquí está su información de contacto. Llámalo ahora mismo si dudas. Empujé mi teléfono sobre la mesa. Rafael se quedó mirando el documento, sin alcanzar el teléfono. Hay un segundo marido, continué en voz baja. Jaime Prieto. Patrón similar. Resultado similar. Ha hecho esto antes, Rafael. 2 veces. Tú eres el tercer objetivo. No. La palabra salió débil. Ella me lo habría dicho. ¿Por qué te lo diría? Esa información destruye la ilusión que ha construido cuidadosamente. Abrí la segunda sección. Fotografías se esparcieron sobre la mesa. Celeste y Daniel Kraus en restaurantes, entrando a hoteles, caminando por parques. Marcas de tiempo que abarcan de marzo a agosto. ¿Quién es ese?, preguntó Rafael, con voz hueca. Daniel Kraus, agente inmobiliario. Han estado involucrados durante al menos 8 meses. Más tiempo del que ella te conoce a ti. Despoje las imágenes cronológicamente. Reunión a principios de marzo. Visita al hotel en abril. Tarde de mayo en su condominio. Continuando hasta hace 2 semanas. Cada vez que ella decía que tenía una reunión de trabajo tarde, una visita a un cliente, estaba con él. Rafael recogió una fotografía que los mostraba besándose fuera de la entrada de un hotel. Su mano temblaba. ¿Contrataste a un investigador privado para seguir a mi prometida? Contraté a un investigador después de verlos juntos accidentalmente. ¿Me habrías creído sin pruebas? Esto no significa. Tal vez terminó antes de que nos pusiéramos serios. No terminó. Mira las fechas. Esta señalé una foto reciente. Fue 3 días antes de tu boda. Abrí la tercera sección. Documentos financieros. Mira los acuerdos de divorcio. Un patrón de tiempo. Casarse rápidamente. Permanecer de 18 meses a 2 años. Solicitar el divorcio una vez que se han adquirido activos significativos. Tu acuerdo prenupcial está diseñado para maximizar su acceso financiero después de 1 año. Detente. La voz de Rafael se quebró. Esto es. No pudo terminar. Presioné hacia adelante. Tenía que completar la presentación mientras sus defensas se desmoronaban. Durante la planificación de la boda, grabé conversaciones familiares. Diste permiso. ¿Recuerdas el proyecto de historia familiar? Rafael asintió sin comprender. Grabé porque sospechaba manipulación. Abrí mi computadora portátil. Preparé los archivos de audio. Escucha. Presioné play. La voz de Celeste llenó la biblioteca, cálida y preocupada. Damián, has actualizado tu testamento recientemente. La planificación patrimonial es tan importante. La grabación continuó a través de sus preguntas inquisitivas sobre el valor de la propiedad, la estructura de la herencia, la planificación de la sucesión. Cada clip mostraba intereses financieros calculados enmascarados como preocupación útil. Rafael escuchaba con creciente horror. Una pieza más, dije. La más importante. Preparé el último archivo de audio. Esto fue grabado en el pasillo de un hotel. La calidad del audio no es perfecta, pero las palabras son lo suficientemente claras. Presioné play. La voz de Celeste emergió hablando con Daniel. 8 semanas más de esta farsa. Su risa, cruel y calculada. Daniel. ¿Y el padre? Es un... Celeste. Manejado. He aislado al hijo eficazmente. El viejo puede sospechar lo que quiera. Rafael no le creerá ahora. Sonido de movimiento.
Hielo tintineando. Daniel, dijiste eso sobre el hermano de Morales. Celeste, esto es diferente. Rafael es más maleable. Después de la boda, el acuerdo prenupcial se activa. Dale 18 meses. Daniel, ¿18 meses jugando a la esposa devota? Celeste, he hecho más tiempo. Este es más fácil. Él realmente cree que lo amo. La risa de ambos. Detuve la reproducción. El silencio aplastó la biblioteca. Rafael estaba sentado congelado, el rostro completamente drenado de color. Su respiración se había vuelto superficial. Durante 30 segundos no se movió. Luego, esa es su voz. No fue una pregunta. Una declaración. Sí. Llamó a nuestro matrimonio una farsa. Sí. Dijo que soy maleable. Que yo creo que ella me ama. Su voz se quebró en las últimas palabras. Lo siento, hijo. Se levantó bruscamente. Caminó hacia la ventana. Miró hacia los jardines cuidados donde horas atrás se había casado con la mujer cuya voz aún resonaba. Él realmente cree que lo amo. El contrato prenupcial, dije suavemente. Está diseñado para maximizar su acceso financiero. Si permaneces casado 12 meses, ella tiene derecho al 40% de los activos adquiridos durante el matrimonio. Una trampa legal disfrazada de protección mutua. Rafael se volvió desde la ventana. Su rostro se había transformado. El shock daba paso a algo más frío. Ella planeó esto desde el principio. Me investigó. Me eligió como objetivo. Interpretó a la novia cariñosa. Me manipuló. Lejos de ti. Se casó conmigo. Todo por dinero. Sí. ¿Qué hago? Su voz estaba vacía. La primera decisión es más simple. ¿Continúas esta recepción celebrando un matrimonio construido sobre mentiras? ¿O lo terminas ahora? Miró la puerta cerrada. Más allá, 200 invitados esperaban. Celeste esperaba. La música probablemente sonando. Lo termino, dijo en voz baja. Luego más fuerte. Lo termino ahora. Caminó hacia la puerta. La abrió de un tirón. Avanzó por el pasillo hacia la recepción. Lo seguí, llevando la carpeta. Entramos juntos al salón de recepción. La música se detuvo. El DJ notó nuestra entrada. Las conversaciones se apagaron mientras los invitados se giraban. Celeste se levantó de la mesa principal, el alivio cruzando su rostro, hasta que vio la expresión de Rafael. Él caminó directamente hacia ella, deteniéndose a 1 metro de distancia. Toda la sala observando. La boda está cancelada, anunció Rafael, la voz llegando a cada rincón. Se pueden ir todos. La recepción ha terminado. Pido disculpas por la interrupción. Pero este matrimonio fue un error. Por favor, váyanse. Se giró. Caminó de regreso hacia la salida. Celeste encontró su voz. Rafael, ¿qué te dijo? ¿Qué mentiras? La verdad, dijo Rafael sin volverse. Sobre Daniel, sobre tus matrimonios anteriores, sobre tus planes para nuestro matrimonio. Está mintiendo. Te está manipulando. Te mostró pruebas fabricadas. Rafael se detuvo. Se giró. Oí tu voz. En una grabación. Discutiendo el cronograma. Llamándome maleable. Riéndote de cómo realmente creo que me amas. Su rostro se drenó aún más. Eso fue sacado de contexto. ¿Qué contexto hace que 18 meses de farsa sea aceptable? Ella no tuvo respuesta. Detente, solo detente, Celeste. Miró a los invitados confundidos. Por favor, váyanse. Esto se acabó. Celeste se volvió hacia mí, gritando, destruiste mi boda. Te demandaré por acoso, difamación, invasión de la privacidad. Todo se obtuvo legalmente, dije con calma. Consentimiento de una parte, leyes de grabación, vigilancia estándar, testimonio voluntario. Tu abogada confirmará que es admisible. Te arrepentirás de esto. Ambos. Me quedaré con todo en la corte. No obtendrás nada, dijo Rafael. El acuerdo prenupcial es nulo debido a fraude. Mi abogada ya preparó los papeles de anulación. Caminó hacia la salida. Lo seguí. Detrás de nosotros, el caos estalló. Invitados de pie, conversaciones confusas. La voz de Celeste elevándose en desesperada protesta. Empujamos las puertas hacia el aire de la tarde. Padre e hijo, juntos.
Nos alejamos del club campestre en silencio. Rafael estaba sentado en el asiento del pasajero, todavía con su traje de boda, menos el butoniere que se había arrancado y descartado. Sus manos temblaban ligeramente, el shock asentándose en su sistema como veneno. En mi casa, fue directamente a la habitación de invitados, su dormitorio de la infancia, esencialmente sin cambios, y se quedó allí 3 horas. No lo interrumpí. Dejé que procesara solo. Cuando salió, su rostro estaba hinchado de llorar, pero su voz era firme. Dime que sigue legalmente. Esa noche, llamamos a Patricia Reyes. Llegó en menos de 1 hora, extendió las pruebas sobre la mesa de mi comedor, explicó la estrategia legal. Rafael escuchó como un hombre que recibe un diagnóstico terminal, absorbiendo información sobre la disolución de la vida que pensaba que había construido. 5 días después, el abogado de Celeste entregó los papeles. Estaba demandando por incumplimiento de contrato y daños emocionales. $1 millón. Reyes sonrió cuando lo leyó. Perfecto. Está entrando en el terreno legal donde somos más fuertes. Nos reunimos en la oficina de Reyes una semana después de la confrontación de la boda. La luz de la mañana entraba por las ventanas, los 3 alrededor de una mesa de conferencias, cubierta de documentos legales y archivos de pruebas. Reyes revisó la demanda de Celeste con desapego profesional. Ella alega que usted incumplió el contrato prenupcial al negarse a honrar el matrimonio, buscando la ejecución de los términos del contrato más daños por angustia emocional. Una postura legal agresiva clásica destinada a intimidarte para que llegues a un acuerdo. Rafael parecía agotado. ¿Puede ganar? No. El contrato se obtuvo mediante fraude. Tu padre lo documentó extensamente. Pero tendremos que probar la intención fraudulenta en el tribunal. Eso significa presentar todas las pruebas públicamente. El testimonio de Kevin Morales, los materiales de vigilancia, las grabaciones, el análisis financiero. Hizo una pausa, evaluando a Rafael cuidadosamente. Esto será doloroso. Tu humillación privada se convertirá en registro público. Los abogados de Celeste argumentarán que fuiste un participante voluntario que cambió de opinión después de la boda. Te pintarán como vengativo. Que lo hagan, dijo Rafael, porque tenemos su voz en una grabación, llamando al matrimonio una farsa, discutiendo un cronograma de 18 meses, riéndose de mi creencia en su amor. Tenemos 2 víctimas anteriores con patrones idénticos. Reyes organizó los papeles en carpetas de presentación. La audiencia está programada para dentro de 2 semanas. Presentaré una contramoción para anular el contrato basada en fraude. Solicitaremos que el tribunal también remita el asunto al fiscal del distrito para una investigación criminal. La semana antes de la audiencia, Reyes practicó el testimonio con Rafael. Ella interpretó al abogado contrario, atacando su credibilidad con una eficiencia brutal. Señor Boyd, ¿no es cierto que usted buscó voluntariamente una relación con la Sra. Morgan, que le propuso matrimonio, que firmó el acuerdo prenupcial después de revisar sus términos? Rafael, agotado por la agitación emocional, luchaba por mantener la compostura. Sí, pero yo no sabía. ¿No sabía qué? ¿Que las relaciones requieren confianza? ¿O simplemente se arrepintió de su decisión e inventó una elaborada narrativa de fraude para escapar de las consecuencias? Eso no es. ¿Contrató a un investigador privado para seguir a su prometida? ¿Grabó conversaciones privadas? Estas son acciones de un individuo paranoico y controlador, no de una víctima. Los puños de Rafael se cerraron. Reyes suavizó. Volvió a su tono normal. Eso es lo que harán. Tergiversar los hechos. Atacar el carácter. Necesitas mantener la calma. Apegarte a la evidencia. Cuando ataquen, responde simplemente: creía que estaba en una relación honesta. La evidencia demostró lo contrario. La sala de audiencias del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Paneles de madera, el estrado del juez elevado, asientos en la galería para quizás 30 personas. Celeste estaba sentada en la mesa del demandante con 2 abogados. Un traje de diseñador proyectando confianza. Evitaba el contacto visual con nosotros. La jueza Margarita Chen, de unos 50 y tantos años, revisó los expedientes con evidente escepticismo hacia las afirmaciones de Celeste. Reyes presentó nuestro caso primero.
Su señoría, esto no es una simple disputa contractual. Es la exposición de un fraude sistemático. La SRA. Morgan tiene un patrón de elegir como objetivo a hombres financieramente estables, casarse rápidamente, posicionarse legalmente y luego divorciarse provechosamente. El señor Boyd es la tercera víctima conocida. Tenemos el testimonio de un marido anterior. Kevin Morales subió al estrado, prestó juramento, relató su experiencia. El abogado de Celeste objetó repetidamente, irrelevante para el caso actual, pero la jueza Chen permitió el testimonio. La evidencia de patrón es relevante para las reclamaciones de intención fraudulenta. Kevin fue elocuente, detallado, creíble. Describió tácticas de noviazgo idénticas, manipulación prenupcial, devastación financiera. Bajo el contrainterrogatorio, el abogado de Celeste intentó desacreditarlo. ¿No es cierto que está amargado por su divorcio? ¿Que ha contactado a las parejas subsecuentes de la SRA? Morgan, buscando venganza, contacté al padre de este joven, corrigió Kevin firmemente, para evitar que sufriera lo que yo sufrí. Eso no es venganza, eso es decencia. Los observadores de la galería tomaron nota visiblemente. Reyes luego reprodujo la grabación del hotel. La sala del tribunal escuchó la voz de Celeste. 18 meses de farsa. Él realmente cree que lo amo. Risa. La expresión de la jueza Chen se endureció. Celeste susurró urgentemente a sus abogados. El experto financiero de Reyes, el contable forense Tomás Brennan, testificó sobre los acuerdos de divorcio de Celeste. 2 matrimonios anteriores, ambos terminando en transferencias financieras sustanciales. Un patrón de tiempo que sugiere una extracción calculada. Basado en la documentación, los ingresos de la SRA, Morgan por trabajo de consultoría, promedian $40,000 anuales. Sin embargo, su estilo de vida excede 3 veces ese ingreso. La discrepancia se explica por acuerdos de divorcio que suman más de $400,000 combinados. Los abogados de Celeste argumentaron evidencia circunstancial, asesinato de carácter, presentación selectiva, pero el impulso había cambiado decisivamente. La jueza Chen emitió su fallo desde el estrado, habiendo revisado la evidencia, incluyendo admisiones grabadas, testimonio de una víctima anterior y análisis financiero. Este tribunal encuentra que el acuerdo prenupcial fue obtenido mediante tergiversación fraudulenta y ocultamiento de hechos materiales. El contrato es nulo. Las reclamaciones de la demandante por incumplimiento y daños y perjuicios son desestimadas con prejuicio. Hizo una pausa, consultando notas. Además, la evidencia sugiere un potencial fraude criminal. El tribunal remite este asunto al fiscal del distrito del condado para investigación sobre posibles cargos bajo los estatutos de fraude estatales. SRA. Morgan debería consultar con un abogado de defensa criminal. El mazo golpeó. El rostro de Celeste se volvió ceniciento. Sus abogados solicitaron inmediatamente una conferencia privada. Reyes se inclinó hacia nosotros. Eso es una victoria completa. No tiene nada ahora. Fuera del juzgado, tarde de agosto, el sol se sentía surrealista después de la sala de audiencias sin ventanas. Los reporteros se acercaron, pero Reyes los desvió profesionalmente. Rafael estaba de pie en los escalones, físicamente presente, pero emocionalmente distante. ¿Se acabó?, preguntó en voz baja. El caso civil se acabó, confirmé. La investigación criminal está comenzando, pero para ti, sí, eres libre. Asintió lentamente, procesando. Todavía no puedo creer que no lo vi. Todas las señales estaban allí. Es una profesional. Ese es el punto. Hacer que las marcas no vean las señales. Caminamos hacia el estacionamiento. Reyes nos siguió, cargando su maletín de documentos legales. La oficina del fiscal del distrito los contactará a ambos para declaraciones. Es probable que la procesen. La evidencia es abrumadora. Probablemente aceptará un acuerdo de culpabilidad en lugar de un juicio. Cuando llegamos a mi coche, mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Vega. Daniel Kraus acaba de publicar una declaración pública distanciándose de Celeste. Afirma que fue engañado sobre la naturaleza de la relación de ella con Rafael. Ratas huyendo del barco que se hunde. Le mostré a Rafael el mensage. Lo leyó sin expresión. Luego, finalmente,
Algo parecido a la satisfacción cruzó su rostro. Bien, dijo. Que todos sepan lo que es ella. Condujimos a casa juntos. Pasaron las semanas. Rafael se quedó en mi habitación de invitados, emergiendo gradualmente del shock. Primera semana, mayormente en silencio. Segunda semana, pequeñas conversaciones. La tercera semana trajo la disculpa que yo no había pedido, pero que él necesitaba dar. Papá, te debo una disculpa, dijo Rafael una noche, por dudar de ti, por elegir su manipulación sobre tu protección. Tuviste lo que yo no pude. Lo siento. Confiabas en alguien a quien amabas, repliqué. Esa es la naturaleza humana. Ella la explotó profesionalmente. Escuchaste cuando importaba. En la boda, me diste esos 10 minutos. Eso requirió coraje. ¿Cómo arreglamos nuestra relación? De la misma manera que arreglarías cualquier estructura. Evaluar los cimientos. Reparar las grietas. Reconstruir sistemáticamente. Reanudamos las cenas de los domingos. Una rutina simple. Reconstruyendo gradualmente la conexión. El cuarto domingo, mencionó haber comenzado terapia. Una consejera especializada en recuperación de manipulación. Me está ayudando a identificar las tácticas que pasé por alto, dijo. Esa conciencia previene que se repita, confirmé. Un mes después, Rafael sacó el tema de las finanzas. La boda costó $50,000. Mis ahorros se han ido. Te prestaré $50,000. 3% de interés. Pago a 5 años. Pareció sorprendido. No tienes que cobrar intereses. Esto es un préstamo, no un regalo. Los préstamos preservan la responsabilidad. Pagarás esto porque te apropiarás de la recuperación. Firmó el acuerdo cuidadosamente. Gracias por tratarme como un adulto que cometió un error caro. A principios de septiembre, Reyes llamó con actualizaciones. La Fiscalía aceptó el acuerdo de culpabilidad de Celeste. 3 años de libertad condicional, restitución, antecedentes penales. Se fue de la ciudad. Licencia revocada. Reputación destruida. Basado en tu caso, añadió Reyes, la Fiscalía encontró 2 víctimas potenciales adicionales. Detuviste a una depredadora en serie. Una tarde de finales de agosto, Rafael y yo estábamos en mi terraza con vistas a la ciudad. El atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura. He estado pensando en la confianza, dijo Rafael. Confié en ella ciegamente. Ahora estoy paranoico. Ninguno es saludable. La confianza es importante, estuve de acuerdo. Pero la verificación es más importante. Confía, pero verifica. Observa la consistencia entre las palabras y las acciones. Las palabras de Celeste eran perfectas. Sus acciones revelaron la verdad. Como la inspección de un plano dijo, el diseño puede ser hermoso, pero verificas los cálculos. Exactamente. Eres hijo de arquitecto. Después de todo, él sonrió. La primera sonrisa genuina en meses. Tengo suerte. Algunas personas no tienen un padre que construye casos para salvarlos. Algunos sí. Solo necesitan reconocer la protección cuando se ofrece. La reconozco ahora. Nos quedamos en cómodo silencio mientras se ponía el sol. Relación sanada. Justicia servida. Un nuevo comienzo establecido. El trabajo del arquitecto estaba completo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.